amable. Bien, vamos a iniciar. ¿Me puede decir cualquiera de los que están presentes ya en la plataforma cuál fue lo último que revisamos o cuál fue la última? Todavía no iniciamos la Ley General de Bienes Nacionales, chicos, todavía no. No, profesora, aún no iniciamos. Ok, entonces vamos a iniciar, gracias Abigail, vamos a iniciar hoy con la revisión de la Ley General de Bienes Nacionales y todos ustedes, bueno, antes que nada quiero comentar, he venido viendo, no sé si son de este grupo, me han estado enviando el cuestionario, me imagino que a la plataforma de Aragón, y les recuerdo que yo he venido diciendo en forma muy reiterativa que este cuestionario es para que únicamente ustedes lo contesten en su cuaderno de notas. El objetivo del cuestionario es pedirle, bueno, de alguna manera que el alumno se vea obligado a hacer una lectura de la ley para poder responder las preguntas que están formuladas en este cuestionario y que ahorita que vamos a empezar a revisarlo, ustedes compartan conmigo sus dudas o bien algún comentario que quieran hacer respecto del contenido de estas respuestas, bueno, tanto de las preguntas como de las respuestas del cuestionario. Así que reitero, no es para entregar ahorita en este momento únicamente, es con el objetivo de que ustedes que ya hicieron la lectura en forma totalmente individual puedan participar en la clase. Entonces vamos a iniciar con esta revisión del cuestionario, pidiéndoles a todos de ustedes, por favor, tengan a la mano el cuestionario, obviamente, y la Ley General de Bienes Nacionales para que vayamos revisándola y que en el momento que haya alguna pregunta, alguna duda, alcen la mano para poder participar, por favor, pero quiero que participen todos porque cuando yo me dé cuenta que nada más ciertas personitas están participando y como por ahí tengo alguna personita que es precisamente Hernández Ángeles César, pues lo voy a tener muy presente a César precisamente. Luis Christopher, adelante Luis Christopher, dígame, Luis Christopher. Ah, no, perdón, era para bueno, contestar las preguntas. Ah, ok, ahorita ya iniciamos. Bueno, empezamos entonces ya, Luis Ángel, Luis y luego Guillermo. Voy anotándoles Luis y luego Guillermo, por favor, y luego César, Fernando. Tranquilos, tranquilos, no se me amontonen, por favor, porque si no después se me olvida y mejor lo vamos haciendo poquito a poquito. ¿Qué les parece? Ok, vamos a iniciar. Ustedes tienen a la mano, como dije hace un momento, el cuestionario, ¿verdad? Y empezamos con la primera pregunta. ¿Qué características reviste la Ley General de Bienes Nacionales y cuál es su objeto de esta ley? Bien, vamos entonces a nuestra Ley General de Bienes Nacionales, que bueno, ustedes seguramente la consultaron en el internet y bueno, hay muchas versiones de la ley. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que en materia administrativa sí es muy relevante haber consultado la Ley General de Bienes Nacionales, pero con las reformas, últimas reformas que ha tenido esta ley, porque obviamente, a diferencia de otras leyes en otras materias, en materia administrativa, las leyes administrativas están continuamente reformándose, así que es muy importante tener, yo descargué la última reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 del mes de 10 del 2020. Así que es muy importante esto porque si no encontramos que por ahí siguen habiendo cuestiones que ya fueron completamente desfasadas. Así que empezamos con Luis. Luis, por favor, ¿cuáles son las características de la Ley General de Bienes Nacionales y cuál es su objeto? Por favor, si es tan amable. Sí, profesora. Bueno, en el artículo 1 nos menciona el objeto y determina que la presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto establecer los bienes que constituyen el patrimonio de la nación, el régimen de dominio público de los bienes de la federación y de los inmuebles de los organismos descentralizados de carácter federal, la distribución de competencias entre las dependencias administradoras de inmuebles, las bases para la integración y superación del sistema de administración inmobiliaria federal y paraestatal,
y del Sistema de Información Inmobiliaria Federal, Ujú, paraestatal, incluyendo la operación del registro público de la propiedad federal, ujú. las normas para la adquisición, titulación, administración, control, vigilancia y enajenación de los inmuebles federales y los de propiedad de las entidades, con excepción de aquellos regulados por las leyes especiales, las bases para la regulación de los bienes muebles, propiedad de las entidades y la normatividad para regular la realización de avalúos sobre bienes nacionales. Gracias, compañero Luis, agradezco su participación. Es muy importante, aparte de hacer una buena lectura, porque a mí me permite escuchar cuántos alumnos realmente hacen una buena, leen bien, ¿verdad? Porque los signos de puntuación nos sirven precisamente para hacer un descanso en la pronunciación de las palabras y poder tener fluidez y claridad al estar, obviamente, leyendo cada uno de los fragmentos de la ley. Bueno, primero, la primera pregunta, pues qué importante es para nosotros nada más leerlo. Dos son las características que enaltecen a la Ley General de Bienes Nacional y lo dice muy preciso el legislador. Esta ley, que es la que estamos leyendo, es de orden público y además tiene otra característica, es de interés general. Oh, wow. Pero a ver, yo preguntaría al grupo, ¿qué entendemos, ojo, por orden público y qué es el interés general? ¿Quién me puede decir? Tiene la mano levantada Carla, Fernando, también la compañera Leslie. ¿Quién me puede dar el concepto, aun cuando no sea de algún autor en particular, de lo que es, qué se entiende por orden público y qué es el interés general? Eso ustedes seguramente lo saben porque son características muy relevantes en todas las normas jurídicas que tenemos o que rigen nuestro país. Entonces, y ahorita que estamos leyendo la ley, pues hay que, para poderlo repetir, pues yo lo repito, ¿verdad? Esquivel Ríos, yo lo repito, obviamente, así textual, pero ¿qué entiendo por orden público y qué entiendo por interés general? ¿Quién me puede participar, por favor? Yo, A ver, Carla, por favor. Gracias, Carla. Ujú. por Sí, ejemplo, cuando comparamos la diferencia entre derecho privado y derecho público, y ya que ajá, este es público, así, orden público, estamos ajá, hablando, no concierne solamente a particulares, sino en una generalidad. En este caso hablamos, ya que la materia es como que ujú, de, o sea, de gobierno, estamos ujú. hablando de sociedad, y precisamente ese interés general es de que afecta a toda la sociedad las decisiones de aquí. Exacto. Bueno, de cierta manera, estoy de acuerdo con usted, compañerita, ¿verdad? Carla, ¿quién más quiere agregar algo de lo que dijo Carla respecto de esas dos características importantes de la ley? Orden público. Luis Daniel, adelante, por favor, Luis Daniel. Sí, maestra. Bueno, Ujú. también respecto a lo de orden público, Sí, bueno, haciendo alusión a nuestro Código Civil, tanto federal como de la Ciudad de México, ajá, solo nos permiten renunciar los derechos privados, no, así es, no los derechos que nacen del orden público. ajá, Entonces, entendemos una primer característica, ujú, comento que es que son irrenunciables. Todas esas así es, normas de orden público son ujú, irrenunciables. ujú, Me parece que igual son imprescriptibles ujú, y por lo tanto inalienables, ¿no? ujú, Entendiendo el carácter de la norma jurídica ujú, como de orden público. Y bueno, ujú. de interés general, Sí, es decir, erga omnes, es que se aplica de manera ujú, general, pero ujú, también afecta directamente de ujú. manera general y por tanto tiene que respetarse. De ahí su característica de orden público, que como comento como principal, es que Ajá, es irrenunciable. Solo los ok. derechos humanos se pueden renunciar. Muy bien, le agradezco, Luis Daniel, su participación. Es interesante ver que pudiera, los dos conceptos obviamente están íntimamente relacionados porque es una realidad. Sin embargo, así como lo dijo Luis Daniel hace un momento, hablar que la Ley General de Bienes Nacionales es de orden público implica de manera muy particular que tanto obliga a las autoridades que están encargadas de su aplicación, como también al particular. Es decir, ambas partes que entran dentro de la, observancia de esta ley, es importante que se esté enmarcando que esta ley obliga, ¿verdad?, a que las autoridades encargadas de aplicarla, ¿verdad?, no vayan a violentar
o violar los principios que se consagran en la ley. Y también, obviamente, pues se habla que su observancia es importante, ¿verdad? No se puede evadir. Recuerden que el principio de legalidad es algo que ha caracterizado siempre, en particular al derecho administrativo. Y aquí estamos hablando, considerar que la Ley General de Bienes Nacionales es de orden público, es precisamente que todo su contenido, ¿verdad?, debe ser observado tanto por las autoridades encargadas de su aplicación, como también, en particular, por todos aquellos ciudadanos, ¿verdad?, a quienes de alguna manera entran en relación al contenido de esta ley. Y puedo poner un ejemplo. Hemos hablado que los bienes nacionales, entre los cuales hemos ya visto algunos de ellos porque los enuncia el artículo 27 constitucional, cuando hablan de los recursos naturales, flora y fauna, que se encuentran en la plataforma continental, los que se encuentran en el mar patrimonial del Estado, ¿verdad? Puede el gobierno federal concesionarlo, otorgar esa explotación a particulares, ¿verdad? Para que ellos puedan obviamente extraer y poder aprovecharse de esos recursos. Entonces ahí vemos cómo esta ley pues entra, porque la Ley General de Bienes Nacionales es una ley que es reglamentaria, particularmente del artículo 27 constitucional, porque aquí nos va a desmenuzar, aquí nos va a decir cómo las autoridades deben cuidar esos recursos naturales y cuáles de estos recursos sí se pueden otorgar a los particulares y bajo qué condiciones y restricciones se pueden otorgar ese uso y ese aprovechamiento de dichos recursos. Por lo tanto, se marca que es de orden público porque obliga de manera muy contundente tanto a las autoridades encargadas de su aplicación como a los particulares, precisamente, que de alguna u otra manera tengan la obligación o deban tener la obligación, no solamente cuando se les otorgue concesiones, sino también en general cuando tengamos la obligación de cuidar, precisamente de preservar esos recursos naturales, porque en muchas ocasiones vemos que los recursos naturales son violentados de alguna manera, son dañados. ¿Por quién? Por los ciudadanos. Cuando nosotros vamos a las playas, ¿verdad? En muchas ocasiones dejamos basuras a los parques, que también forman parte de esos bienes del gobierno. En muchas ocasiones no solo no los cuidamos, sino los destruimos. Por eso es muy importante rescatar por qué se considera la Ley General de Bienes Nacionales de orden público, porque sus ordenamientos, ¿verdad?, van dirigidos tanto a las autoridades como a los ciudadanos, porque ambos están obligados de manera directa a tener que cuidar y preservar estos bienes que conforman y son propiedad de quién, de la nación. De ahí que se llame Ley General de Bienes Nacionales. Y segundo punto, obviamente, aparte de que obliga a ambas partes, también pues es prevalecer, ¿verdad?, el manejo de estos bienes que conforman propiedad de la nación, ¿verdad?, van destinados a satisfacer las necesidades de quién, de todos los mexicanos, por encima del interés particular. Por eso, cuando se otorga una concesión, ¿verdad?, se le dice al concesionario, sí te lo otorgo, pero tú estás obligado a ¿qué? A tener únicamente que explotar la cantidad de recurso que yo te autorice, pero además debes cuidar que a la hora de extraer ese recurso natural no dañes que el ecosistema que circunda ese recurso natural. ¿Por qué? Porque lo que está resguardando esta ley es precisamente que estos recursos que son de los mexicanos, ¿verdad? Y que es de interés precisamente de todos nosotros, porque nosotros somos los directamente propietarios de los bienes, debe prevalecer por encima de ese interés particular que se le otorgó al concesionario. Entonces yo creo que es importante que una de las características básicas de la ley es que siempre la autoridad debe hacer prevalecer el interés. El interés general es que estos bienes se tienen que cuidar, se tienen que conservar, porque es propiedad de los mexicanos. Y aun cuando la ley permita que se otorgue concesiones a particulares,
Este es un interés particular y ese interés particular estará siempre subordinado al interés general, que es precisamente el cuidado que debe tener el concesionario al explotar ese recurso natural, no dañando el entorno, ¿verdad? Porque en el entorno es todo el ecosistema que rodea el área en la cual se otorgó la concesión. Entonces es importante entender que aquí se prevalece el interés general por encima del interés de qué, del particular. Y pongo como ejemplo, obviamente, el caso muy puntual de qué, de las concesiones. Por eso se habla de estas dos características que tiene particularmente la Ley General de Bienes Nacionales. Es de orden público porque sus disposiciones obligan a ambas partes, tanto autoridades como a particulares, autoridades y particulares, hablando de los ciudadanos, ¿sí? Sean aquellos mexicanos o extranjeros. Sí, Fernando, adelante, por favor. ¿Sí? Fernando, ¿alzó la mano? ¿No? Leslie, ¿alzó la mano? ¿Quién alzó la mano? Fernando, hay un Fernando que alzó la mano, sí. A ver, Fernando. Ok, ya todo el mundo se repitió. Ok, adelante. Yo, profesor. Sí, dime, dígame. Bueno, primeramente le quería comentar que mi internet me sacó de la reunión, pero pues ya estoy otra vez Ya está, adentro. Ok, Sí. qué bueno. ¿Es Esquivel Ríos? Artículo 2. Ok, perfecto. Está bien. La pregunta está bien. No, permítame tantito, todavía no voy allá. Okay, es que muchos ya quieren correr, obviamente. ¿Quedó claro entonces por qué se dice que la ley es de orden público y por qué se dice que es de interés general? Entonces, nada más recapitulo rápidamente. Es de orden público porque sus disposiciones obligan a quienes, tanto a las autoridades como a los ciudadanos particularmente, pero si hay extranjeros, porque también hemos visto que también se pueden otorgar concesiones a extranjeros, obviamente estos se tienen que someter básicamente a lo que dispone esta ley. Y es de interés general porque siempre las autoridades deben hacer prevalecer el cuidado de todos los recursos naturales por encima de aquellos intereses particulares que se le pueden otorgar a ciertas personas físicas o morales a quienes se les otorga concesión. Es por eso los ejemplos que estoy poniendo, porque son de orden público y porque son de interés general. Ahora bien, dice que su objetivo pues son 7 puntos los que concreta la ley. Uno es todos los bienes que constituyen el patrimonio de la nación. Eso ya los vimos y los estuvimos de alguna manera enumerando en los diferentes párrafos del artículo 27 constitucional, 28, ¿verdad? Entre otros, plataforma continental, mar patrimonial, espacio aéreo, flora y fauna de la plataforma continental, zócalos submarinos, callos arrecifes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos bienes son los que constituyen el patrimonio de la nación. Por otro lado, habla de que todos los bienes nacionales estarán sujetos a un régimen jurídico y ese régimen jurídico es dominio público, lo cual ya nos está enunciando que hay dos tipos de régimen, uno público y otro privado, al cual estarán sometidos los bienes que son de la federación. Y ya más adelante hay un artículo en particular que sí marca que se entiende que los bienes nacionales estén sujetos al régimen de dominio público. Y son 3 las características muy puntuales que esta misma ley más adelante nos lo va a enmarcar. Inalienable, imprescriptible e inembargable. Rápidamente, inalienable, lo decía por ahí Luis Daniel, implica que estos bienes no están en el comercio y que está prohibido totalmente su venta, ¿verdad?, de estos bienes nacionales. Número 1. Número 2, es inembargable, implica que en este caso, la deuda que pueda tener el gobierno federal, nacional o externa, la deuda pública, interna o externa, pues es billonaria. Sin embargo, aquellos países que han prestado a nuestro gobierno, obviamente, cierto capital, no implicará que porque esa deuda obviamente sea billonaria, implique que estos gobiernos tengan el derecho a embargar estos bienes nacionales. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución y la Ley General de Bienes Nacionales establece que estos bienes son de dominio público y no son embargables por ninguna deuda que pueda contraer el gobierno, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional.
Y tercera característica, ¿verdad? Dije imprescriptible, que significa que la propiedad que tiene la nación sobre los bienes nacionales a través del tiempo no se pierde. Esas son las tres características que ya de entrada estoy diciendo que es lo que constituye que los bienes nacionales estén bajo el régimen de derecho público. Pero es muy importante también, porque aquí lo está marcando, que no solamente se está refiriendo a los bienes de la federación, de la administración centralizada, sino también a los inmuebles de organismos que descentralizados de carácter federal, como por ejemplo la Comisión Federal de Electricidad, el Petróleos Mexicanos, Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿verdad? El Instituto Nacional, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que también es un organismo descentralizado. Entonces, todos los inmuebles de estos organismos descentralizados del ámbito federal también estarán regulados por esta ley. Punto número 3. Esta ley va a distribuir, ¿verdad?, la competencia que se le va a dar a las dependencias administradoras de inmuebles. Y ustedes dicen, ¿y qué son las dependencias administradoras de inmuebles? Pues son aquellas secretarías del gobierno federal, o sea, de la administración pública centralizada, a quienes se les va a dar competencia para que únicamente ellas administren los inmuebles de la federación. Entre ellas está Función Pública, Gobernación, la Semarnap, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ¿verdad? Y la Secretaría de Cultura. Esas son a quienes se les va a dar únicamente la calidad de dependencia administradora. Las demás secretarías podrán utilizar inmuebles porque todas tienen inmuebles, eso es una realidad, pero ellas nada más las usan, o sea, tienen únicamente el derecho de usar esos inmuebles, pero quienes las administran son las 5 que acabo de mencionar y lo vamos a ver más adelante. Fracción cuarta, para que yo, gobierno federal, pueda cuidar esos bienes, ¿verdad? Muebles o inmuebles, pues primero, obviamente, se deben establecer políticas. ¿Cuál va a ser la política? ¿Cuáles van a ser las reglas que yo, gobierno federal, debo seguir para realmente hacer una buena administración de esos inmuebles? Es como yo, en mi casa, tengo una casa, yo tengo que administrar mi casa. ¿Qué reglas debo establecer? Cada cuándo debo darle mantenimiento, cuidado, ¿verdad? A ese inmueble. Pues lo mismo le pasa al gobierno federal. Tiene que establecer políticas o reglas precisamente para el cuidado y buena administración de esos inmuebles, tanto de la administración centralizada como de la administración paraestatal. Y esas políticas y esas reglas son las que conforman el sistema de administración inmobiliaria. Pero además existe un sistema de información. ¿Qué implica esto? Implica que yo, Estado, debo conocer los datos, ¿verdad?, de esos inmuebles, dónde se localizan, qué estado físico tienen, cuál es el valor que ellos tienen, ¿verdad? Porque si yo no conozco estas características de estos bienes, pues lógicamente las políticas que yo establezca van a ser completamente incongruentes con una realidad. Por lo tanto, los datos que el gobierno federal recabe respecto del estado que guardan estos inmuebles, obviamente estoy hablando de inmuebles, no solamente terrenos, no solamente edificios, recursos naturales, ya lo recalco de una manera muy contundente, ¿verdad? Se le tienen que tomar fotos, se le tienen que establecer, los geólogos se establecen los datos, etcétera, y lo describen. Entonces, toda esa descripción sobre el estado que guardan toda esta gama de bienes que conforman propiedad de la nación, conforman e integran, obviamente, el sistema de información inmobiliaria federal. Y por último, ojo, esto yo ya lo venía diciendo desde que empezamos a hablar de los bienes. Es decir, que yo gobierno, si tengo la propiedad sobre esos bienes, tengo que tener títulos documentales públicas que realmente me acrediten como único propietario de esos bienes. Y esos títulos de propiedad, ¿dónde deben estar inscritos? Pues en un área que ya lo vamos a ver más adelante, que se llama Registro Público de la Propiedad Federal. Es decir, que así como yo particular tengo una escritura y esa escritura está inscrita en un registro público de los bienes inmuebles propiedad privada, esto implica que igual
que yo particular, el Estado como persona moral, también tiene que tener un título y ese título debe estar inscrito en otro registro totalmente aparte que se llama Registro Público de la Propiedad que federal. ¿Ok? Por otro lado, también marca la fracción quinta que también esta ley se va a abocar a establecer reglas sobre las cuales yo, gobierno federal, voy a poder adquirir bienes, voy a poderlos que obviamente escriturar, voy a poderlos administrar y puedo llevar un control, vigilancia y también puedo enajenar bienes. ¿Verdad? Puedo enajenar, y ustedes me van a decir, pues no dijo maestra que eran inalienables. Recuerden que hay cierta enajenación de bienes que puede desprenderse, obviamente, de donde se está generando estos bienes, como los minerales que ya vimos en las imágenes que yo les mostré, donde las vetas, ¿verdad? O el petróleo, que viene en las que son en este caso los yacimientos, estos son obviamente inalienables. Lo único que se puede enajenar son los accesorios que se desprenden básicamente de esos principales que son los yacimientos y las vetas. Por lo tanto, ojo aquí. Y esto es muy importante porque nos está dando todo lo que puede hacer el gobierno, es adquirir, puede escriturar, puede administrar, puede controlar y tiene la obligación de vigilar estos bienes. Por otro lado, la fracción sexta establece que esta ley también va a establecer bases para regular no solamente los bienes inmuebles, sino también los bienes muebles, propiedad de las entidades. Y pregunto aquí, ¿a qué entidades se refiere? En el artículo 2 ya no lo aclara, que cuando se hable de la palabra entidades, se está refiriendo a las entidades paraestatales, que son organismos descentralizados, empresas de participación mayoritaria, o fideicomisos públicos, o sea, bienes muebles de todas estas dependencias de la administración pública paraestatal. Y por otro lado, es muy importante también que la ley establezca reglas para que de manera permanente se hagan avalúos de los bienes nacionales. Incluso ustedes lo pueden ver, si tú particular tienes un terreno, y lo vas a vender, vas a tener que hacer un avalúo de en ese momento de cuánto vale tu inmueble en el momento que tú quieras venderlo, lo cual implica que los avalúos tienen que permanentemente ir cambiando, ¿verdad? Porque el tiempo va haciendo que el inmueble o suba de precio o también, ¿verdad? Se pueda devaluar dependiendo, obviamente, del estado físico en que se encuentre dicho bien. Por eso dice que ahí esta ley tiene como finalidad estar marcando reglas para que de manera, ¿verdad?, permanente se hagan los avalúos sobre los bienes que pertenecen a la nación. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Pregunto. Señores, hello. Yo sí, profesora. A ver, niña ¿Podría, hermosa. por favor, repetirme cuáles son las 5 instituciones que son las únicas que son que tienen la capacidad de administrar los bienes, por favor? Así, niña hermosa, tú lo encuentras en el artículo 2, fracción segunda, que es la que vamos a ver, que son la Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Gobernación, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Cultura y la Secretaría del Desarrollo Agrario Territorial Urbano. Perdón, son 6, fíjate, yo había dicho anteriormente que eran 5, me faltaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de las que dije anteriormente, la única que me faltó, compañera, fue la de Comunicaciones y Transportes. Y esta tú la vas a localizar en el artículo segundo, fracción segunda de la propia ley que estamos ahorita revisando. ¿Queda claro, niña? Sí, profesora, muy amable, gracias. De nada. Ok, vámonos con la pregunta número 2. ¿Quién la quiere leer? Pregunta 2, hello. Yo, Ok, profesora. a ver, yo maestro, Eric, por favor, Eric. Adelante, Eric. Eric. Sí, Eric. Sí, Eric. Aquí estoy. Aquí estoy. Dice, no me he perdido. Artículo 2. Primero leemos la pregunta y luego ya usted la va desmenuzando. Por favor, adelante. Claro que sí. Dice, pregunta 2. De conformidad con la presente ley, explique los siguientes términos. Sí. A. Dependencias. Y la tenemos en el
Ay, Dios santo. En el artículo 2, en la fracción primera. Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por fracción primera, dependencias. Aquellas que la ley orgánica de la Administración Pública Federal determina como tales, incluyendo en su caso a los órganos desconcentrados. Así es. ¿Cuántas secretarías tenemos, Eric? ¿Sí se acuerda? En nuestra ley orgánica de la Administración Pública Federal, ¿cuántas secretarías son las que conforman la Administración Pública Centralizada, Eric? A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 secretarías y aparte está la Consejería Jurídica, pero son 16 secretarías, es decir, todas estas secretarías que acabamos ahorita de, bueno, la que yo dije son 16, todas ellas entran obviamente bajo el calificativo de dependencias, así como sus órganos desconcentrados. Por ejemplo, Hacienda tiene un órgano desconcentrado, el SAT, ¿verdad? Otro ejemplo, tenemos ahorita básicamente la Secretaría de Hacienda tiene como órgano desconcentrado el Instituto Nacional de Avalúos, ¿verdad? De los bienes nacionales. Entonces, el Instituto Nacional de Avalúos Nacionales de los Inmuebles Federales es órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Entonces, está diciendo esta fracción primera que cuando se hable de dependencias, se estará refiriendo a esas 16 secretarías y también a los órganos desconcentrados que dependen de estas secretarías. Ambos recibirán el término en lo sucesivo de dependencias. Fracción segunda, Eric, por favor. Eric, Aquí, por favor. Sí, fracción segunda. Dependencias administradoras de inmuebles. La Secretaría y las Secretarías de Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transporte, Cultura y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, asimismas que, en relación a los inmuebles federales de su competencia, ejercerán las facultades que esta ley y las demás leyes le confieran. Las dependencias que tengan destinados a su servicio inmuebles federales no se considerarán como dependencias administradoras de inmuebles. Ok, ojo. Y entonces aquí, a ver, la pregunta que yo les haría, que dice la fracción segunda, ¿se considerarán dependencias administradoras? Y empieza a enumerar la secretaría. ¿A qué secretaría se está refiriendo, abogados? A ver, pregunto, grupo 2610, ¿a qué secretaría se está refiriendo? Porque nada más dice la secretaría. A ver, quiero ver si realmente han venido estudiando y revisando la ley. Profesora. Sí, dime, compañerita. Sí, dime, adelante, Tania. Eso es la Secretaría de Función Pública. Exactamente. ¿Y de dónde lo dedujo, Tania, por favor? Ay, es que no tengo, bueno, déjeme buscar el ordenamiento, pero es lo que leímos. Porque la es que me acuerdo fracción, mucho. Tania, no te hagas bolas, la misma fracción novena de este artículo que estamos leyendo, Tania, dice, Secretaría, a la Secretaría de la Función Pública. Así que cuando los artículos de esta ley digan nada más simplemente Secretaría, ya sabemos que se está refiriendo a la Secretaría de la Función Pública, Tania. ¿Sí me expliqué, Tania? Sí, profesora. Tania, ok. Sí. Pues sí, por eso les dije, muchachos, que tengan la ley a la mano. Y no solamente tengo a Tania como única alumna. ¿Cuántas personas están en mi plataforma? ¿Verdad? Entonces tengo aquí registradas a 62 personas y resulta que no me están siguiendo el paso, ¿verdad? La maestra está haciendo solita la reflexión del contenido de la ley y no se trata de que la maestra lo haga. Se supone que todos leyeron la ley, por eso el cuestionario tenía ese objetivo, ¿verdad? Ok, entonces fíjense bien, son 6 las secretarías del gobierno federal centralizada que van a tener únicamente la calidad de dependencias administradoras. Está Función Pública, está Gobernación, está la del Medio Ambiente y Recursos Naturales, está la de Comunicaciones y Transportes, está la de Cultura y está la de Desarrollo Agrario Territorial Urbano. Son 6 las únicas que van a tener esta calidad. Las demás
que usen o que tengan a su servicio inmuebles no son administradoras, serán destinatarias, pero no serán administradoras. Aquí es muy importante aclarar esto. Y es muy importante, ¿por qué? Porque ustedes nada más leen por leer, muchachos. Y se trata de hacer una comprensión de la lectura. Ahora sí, Eric, continuamos con la fracción tercera. Yo, maestra, bueno, Sí, derivado de eso que adelante. está comentando, tuve yo una duda que traté como de autoexplicármela, pero no sé si me quedó muy bien. A ver. Aquí nos está hablando de que son las que administran los inmuebles, pero en el caso de, digamos, ¿De es como en una planta eléctrica que está destinada. La Comisión Federal de Electricidad. Ajá. Ajá. ¿A cuál secretaría? ¿Mandé? Sí, a ver, termine la duda y ahorita contesto, perdón. Sí. ¿Quién estaría encargado de administrar el inmueble de, digamos, dicha planta eléctrica? ¿Sería la de desarrollo urbano? Pues sí, efectivamente, porque de acuerdo, ya más adelante, Eric, les voy a presentar un cuadrito muy bueno que por ahí encontré respecto de cuáles son aquellos bienes que están administrando cada una de ellas. Y efectivamente, por ejemplo, toda la infraestructura, por decir ejemplo, de ciertas, digamos, de otras dependencias destinatarias que no sean administradoras y que tengan dentro de sus inmuebles que los estén utilizando y que sea una infraestructura, por ejemplo, para poder en un momento dado generar energía eléctrica, pues automáticamente sería, dependiendo de su naturaleza, etcétera, entraría en cada una de estas diferentes secretarías que acabamos de mencionar. Entonces, pues no entra en gobernación, no entra en función pública, no entra en medio ambiente y recursos naturales, entonces tampoco en cultura. Entonces, la única que es afín a este ejemplo que usted está poniendo sería efectivamente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, porque la finalidad es precisamente generar energía eléctrica, que es un servicio que se brinda fundamentalmente, ¿verdad?, en todo el territorio nacional, no solamente en las zonas rurales, sino también urbanas. Y entonces la lógica es que esta área que genera energía eléctrica, como en la Comisión Federal de Electricidad, toda esta infraestructura serían obviamente bienes que estarían administrados por esta Secretaría del Gobierno Federal, que es centralizada, Eric. ¿Sí quedó claro? Sí, ya me quedó claro. Ok, niño. Fracción tercera, entidades. Fracción tercera, entidades. Las entidades paraestatales que con tal carácter determina la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y sabemos cuáles son las entidades paraestatales, ¿verdad? Sí. Los organismos descentralizados, Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿verdad? Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Estado. El DIF, que es un instituto para el desarrollo integral de la familia, también es un organismo descentralizado. El Instituto, por ejemplo, Mexicano de la Propiedad Industrial, también es un organismo descentralizado. Entonces, todos estos organismos, ¿verdad?, son entidades que paraestatales. Entonces, cuando se refiere a la ley a entidades, ya sabemos a quiénes se están refiriendo. Fracción cuarta, Eric, por favor. Fracción cuarta, Federación. El orden de gobierno que en los términos de esta ley ejerce sus facultades en materia de bienes nacionales, a través de los poderes legislativo, ejecutivo o judicial. Sí, porque hay inmuebles que están bajo, obviamente, el servicio del poder legislativo, como son las edificaciones donde se encuentra la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, o del Ejecutivo, por lógica, toda su logística, administración centralizada y paraestatal, o judicial, porque también el Poder Judicial tiene varios inmuebles, obviamente, en donde se encuentra desde la Suprema Corte de Justicia hasta los juzgados, obviamente, de primera instancia. Entonces, ahí estamos hablando que cuando está diciendo de inmuebles de la Federación, abarca no solamente los inmuebles que tiene bajo su servicio el Poder Ejecutivo, sino también el Legislativo y también el Judicial. Ambos inmuebles también estarán hablándose de la competencia que forman parte de la Federación. Fracción quinta, Eric, por favor. Fracción Adelante. Quinta.
Instituciones públicas. Ujú, Los órganos de los poderes legislativo y judicial de la Federación y de las entidades federativas, las dependencias y entidades de las administraciones públicas federal, de las entidades federativas y municipales, ujú, la Procuraduría General de la República, ujú. las unidades administrativas de la Presidencia de la República y las unidades de carácter federal o local con autonomía otorgada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o por las constituciones de las entidades federativas. Gracias, Eri. ¿Cuál sería una crítica que yo haría cuando estoy leyendo esta fracción quinta? Óyeme, si vas a modificar la denominación o nomenclatura de ciertas dependencias, no solamente la cambies en una ley, cámbiala en todas las leyes administrativas. Aquí hay una dependencia que ya no se llama así. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, con grupo 2000, perdón, grupo 2610. El de la PGR, profesora. Ajá, ¿cómo se llama? PGR, profesora, ¿cómo se llama ahora? Fiscalía General de la República. ¿Verdad? Entonces, Sí. yo le hago la primera crítica porque como los alumnos son bien despistados, ¿verdad? Y ahorita yo lo acabo de ver, con todo respeto, compañero, porque ahorita solo un alumno de todo el grupo de 60 y tantos alumnos, solo uno me dijo, ay, la Procuraduría ya no se llama así, profesora. Efectivamente, entonces yo critico que si vas a hacer reformas a las leyes, unifica todas las leyes donde tengas que cambiar la denominación, unifícalo. Y hay muchos errores en los cuales encontramos que se cambian en ciertas legislaciones y en otras se sigue conservando, como aquí lo estoy viendo, ¿eh? Ahí yo lo critico. Yo inmediatamente dije, a ver, ya no es Procuraduría, ¿para qué sigues poniéndole así? Lo único que haces es confundir y más a los alumnos porque ellos luego nada más te leen y te repiten las cosas el día del examen, aunque sea falsa la información. Esa es una crítica. Ahora, obviamente está diciendo la ley que cuando se utilice la palabra instituciones públicas abarcan a los poderes legislativos, a los poderes judiciales del ámbito federal, a las entidades, es decir, a los estados de la República, a las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, que ya dijimos son 16 secretarías, y los organismos descentralizados, empresas mayoritarias, fideicomisos públicos. Pero ojo, no solamente a nivel federal, sino también aquellas que pertenecen a administración centralizada y paraestatal a cada una de los estados de la República y también a nivel municipal. Ojo, en los 3 niveles de organización de la administración pública, federal, estados y municipios, a la misma Fiscalía General de la República, a las unidades que integran a la oficina de la Presidencia de la República y también abarca como institución pública a todas aquellas instituciones, bueno, a quienes la Constitución le otorga completa autonomía. ¿A quién se está refiriendo? A la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que también es autónomo, ¿verdad? Al INE, Instituto Nacional Electoral. Todos ellos son instituciones que tienen autonomía otorgada directamente de quién, de la Constitución, porque no dependen ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. A todos ellos se está refiriendo abogados, ¿eh? Entonces, no nada más léame el artículo, explícamelo. Fracción sexta. Eric. Fracción sexta. Instituciones destinatarias. Las instituciones públicas que tienen destinados a su servicio inmuebles federales, como nos lo explicó hace un momento. Gracias, Eric. Anterior, ¿verdad, Eric? Y retomo el ejemplo, el mismo ejemplo de la planta eléctrica. Exacto. En este caso, pues ellos son Federal los de Electricidad. a quienes se les destinan. Sin embargo, quien se encarga de esto es la de planeación. Administrar, exacto. Efectivamente, Eric. Muy bien, razonado, Eric. Entonces ya vamos distinguiendo entre una dependencia administradora de una dependencia, de una institución destinataria. Ok, ahora sí seguimos, Eric, inmueble federal. Fracción séptima, inmueble federal. El terreno con o sin construcciones de la federación, así como aquellos en que ejerza la posesión, control o administración a título de dueño. No se considerarán inmuebles federales aquellos terrenos o construcciones propiedad de terceros que por virtud de algún acto jurídico posea, controle o administre la federación.
A ver, ¿cuál sería? Fíjense bien, está diciendo, cuando la ley hable de inmueble federal, se refiere a todos aquellos terrenos, aunque estén totalmente, ¿verdad?, sin construcción, a todos los terrenos, en los cuales la federación, ya hemos dicho anterior, cuando habla de federación se refiere a los tres poderes que integran la federación, en los cuales se ejerza la posesión, control o administración en título o en calidad de ¿qué? De propietario, ¿verdad? Importante. Dice, pero no entran en esta clasificación aquellos inmuebles, ¿verdad? Aquellos inmuebles o terrenos o construcciones propiedad de terceros que por virtud de un acto jurídico, yo gobierno federal posea, controle o administre. ¿Cuál sería un ejemplo, abogados? A ver, escucho. ¿O qué pregunto? Con mucho gusto. Permíteme, bueno, perdón. Primero pregúnteme la duda y luego voy a escuchar a los demás porque están dormidos. Eric, adelante. ¿La expropiación aquí entraría? Porque la expropiación, Eric, sería, primero, si es un acto jurídico unilateral, ¿verdad? Pero ya cuando tú expropias, ya cuando existe el decreto expropiatorio, es porque el bien ya pasó a ser propiedad del gobierno. Ese no es. Ok, está refiriéndose, fíjense bien, por eso es muy importante leerlo, ¿eh? Porque nada más la gente repite, van a decir, ay, qué bonito es contestar el cuestionario porque nada más estoy repitiendo lo que dice, ay, facilito lo hago, maestra, ya usted ni cuenta se da. No. Ahorita estamos entrando en ejemplos en los cuales el alumno se nota que anda perdido en el espacio. Dice, no se van a considerar parte de los inmuebles federales aquellos terrenos, fíjense bien, o construcciones que son propiedad de terceros y que por virtud de un acto jurídico el gobierno federal pueda poseer, controlar o administrar. ¿Cuál es un ejemplo, abogados? A ver, tiene la mano levantada. Leslie, ¿Yo puedo participar, profesora? Sí, Cesarín, permítame tantito. Vamos a ser caballerosos. Felicidades, chicas, y Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Ojalá podamos seguir luchando por nuestros derechos y porque se nos reconozca, porque una cosa es que la Constitución nos diga que pues tenemos iguales derechos y obligaciones que los varones. Con todo respeto, no tengo nada contra los varones. Qué bueno, y diría por ahí una maestra, qué bueno que somos diferentes, ¿verdad? Porque nos complementamos, pero ojalá que no solamente a nivel nacional e internacional sí se nos respete nuestros derechos, porque sigue habiendo, desgraciadamente, una discriminación hacia la mujer. Pero bueno, esa es nada más una felicitación para todas las chicas, por favor, y para todas las mamás de todos mis alumnos, también varones y mujeres, ¿verdad? Porque son mamás y porque son mujeres, sobre todo. Felicidades, Día Internacional de la Mujer. Leslie, por favor, ¿cuál sería un ejemplo? Leslie, hello. Sí, profesora. A ver, es que no se me ocurre como dar un ejemplo, pero por lo que yo entiendo es algún terreno o construcción, pues sí que está a nombre de alguien más, pero no entiendo la parte en que lo posea o administre la federación. Pues es importante eso. A ver, Martín alzó la mano y luego voy con Cesarín y luego Carmen. Sí, profesora. Bueno, tengo entendido que en algunos casos, por ejemplo, el municipio llega a rentar a particulares ciertos edificios para poner oficinas o diferentes cosas. Entonces, creo que es un acto jurídico, Martín, efectivamente. Exactamente. Pero no nada más, Martín, ojo, porque nada más se fue usted al ejemplo del municipio. También puede ser a nivel federal, ¿verdad? Estatal o federal, cualquiera de los tres niveles pueden realizar, porque, por ejemplo, en el terremoto, ¿verdad? Del 85, ¿sí? Encontramos precisamente una situación muy importante porque muchos edificios se cayeron del gobierno, ¿sí? Incluso muchos de ellos eran juzgados. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el gobierno para poder continuar dando el servicio, ¿verdad? Pues rentar inmuebles de particulares. Y hay un acto jurídico en el cual yo estoy administrando el inmueble, pero estoy solamente usándolo, más no soy propietario. Ojo, ese es un ejemplo, Martín. Otro ejemplo, ¿cuál sería? Porque, pues, a ver, Leslie, sí. Es que ahorita se me ocurrió que puede ser, por ejemplo, los terrenos ejidales, pero no estoy muy segura, es como más una duda.
No, porque los terrenos ejidales, el ejido no forma parte del, el ejido es una persona moral, ¿verdad? En donde los ejidatarios, pues son propietarios de esa tierra ejidal. Y finalmente yo gobierno no puedo de alguna manera usar tu parcelas, etcétera, para otro fin. Yo creo que finalmente ahí no hay una intervención que pudiéramos encontrar, solamente la expropiación. Cuando entran carreteras en cuestiones de zonas ejidales, pues se da la figura de la expropiación. Yo voy a tener que expropiarte cierta dimensión de tu terreno ejidal para poder construir la carretera, la vialidad, pero ahí ya entraría una situación en la cual la expropiación, yo sí soy propietario, te quito la propiedad privada y la reintegro a mi gobierno. Entonces no estaremos hablando como tal, como una cuestión en la cual solo uso, solo controlo, pero no soy el propietario de ese inmueble. ¿Sí, compañera Leslie? Sí, maestra, gracias. Ok, ¿quién más había alzado la mano? César, perdón, César. Y luego Sí. Areli. Pues yo iba a decir más o menos el ejemplo que usted acaba de decir, por ejemplo, alguna empresa que tiene, que es dueño como de un edificio, y entonces pues el Estado mexicano necesita ese edificio, por ejemplo, para poner ahí una secretaría Pues de sí, Comunicaciones y sí, Transportes, o sería por contrato de arrendamiento, obviamente. Pero pero aparte, el Estado no es dueño de ese y edificio, claro que no lo simplemente. es, claro que no lo es. Y no lo es precisamente porque solamente, como lo dice el artículo que estamos leyendo, compañerito César, Sí. precisamente cuando dice, no se consideran aquellos terrenos o construcciones propiedad, ya lo está diciendo, propiedad de terceros, que por motivo de algún acto jurídico yo lo posea. Recuérdense que el derecho de propiedad tiene reconoce tres características, que es usar, disponer, ¿verdad? Derecho de uso, de goce y de disposición. Uso, goce y disposición del bien, ¿verdad? Puedo usarlo, puedo obviamente disfrutar del bien, pero no puedo disponer de él porque no me pertenece. Ahí estamos hablando de tres cualidades que tiene el derecho de propiedad, abogados. Entonces, ustedes van a decir, nada más en el caso de los contratos de arrendamiento que yo, Estado federal, local o municipal, haga con un tercero que sea el dueño de ese terreno o de ese edificio. No, jóvenes, a ver, la requisa. Y ustedes dirán, maestra, todavía no vemos esa figura. La requisa es un término que viene de requerir. Recuerden que yo, gobierno federal o gobierno estatal, puedo otorgar a particulares el derecho de concesión, puedo concesionarle a particulares que ellos puedan prestar a mi nombre servicio público de educación, de salud o de transporte, por ejemplo, ¿no? Y vamos a suponer, por ejemplo, uno que se da así muy patente es precisamente las aerolíneas. La aerolínea, cualquiera que sea la aerolínea, pues es una empresa particular y tiene sus trabajadores. Y uno de los derechos colectivos de los trabajadores es emplazar a huelga para presionar al patrón o a la empresa para que me mejore mis prestaciones, sobre todo las económicas, ¿no? Y cuando emplazo a huelga, porque los trabajadores son muy, pero muy ingeniosos, voy a emplazar a huelga cuando sea periodo vacacional, porque ahí le duele al empresario, ¿verdad? Pues es la época en donde más dinero, ingreso obtiene el empresario. Entonces, ¿qué va a hacer los trabajadores? Pues, ¿sabes qué? Te presento mi pliego petitorio y órale, revísalo. Si llegamos a un arreglo, pues no se estalla la huelga. Pero si no llegamos a un acuerdo, estallo la huelga. Y entonces, muy bien, tú estalla tu huelga, pero debe intervenir el gobierno federal, porque el gobierno federal sigue siendo el titular del servicio de transporte, en este ejemplo, aéreo. Y aunque yo le otorgué la concesión, yo, gobierno federal, le otorgué la concesión a una empresa para que lo preste a mi nombre, mientras tú tienes tu problema laboral con tus trabajadores, lo cual respeto, yo voy a intervenir tus instalaciones. Es más, voy a utilizar tus bienes muebles, porque las aeronaves son bienes muebles.
¿sí? Y es más, la requisa no solamente va en cuanto a tus instalaciones, no solamente en cuanto a tus bienes muebles, como son las aeronaves, sino la requisa va más allá. Te voy a requerir también a tu personal, a tus capitanes y a tus aeromozos, porque yo no tengo trabajadores dentro de mi estructura de gobierno para poder, obviamente, manipular estas aeronaves. Entonces, fíjense bien, ¿qué está haciendo el Estado? El Estado está interviniendo las instalaciones de la empresa, ¿sí? Pero no es el propietario. Cuando ya la empresa termine en su movimiento de huelga paz, ok, en ese momento yo te regreso tus instalaciones y tú vas a continuar prestando el servicio, ¿sí? Y no los obtuvo, esos bienes, muebles o inmuebles, no los tuvo en propiedad del gobierno, solamente los usó para continuar prestando el servicio. Ojo, ¿sí? Claro que yo traigo a la mesa la figura de la requisa porque no la hemos visto y probablemente muchos no la tengan, obviamente, de alguna presente, ¿verdad? Y es válido. Y por eso hice hincapié a la figura de la requisa. La requisa es un acto jurídico unilateral, porque el gobierno no te va a pedir permiso a ti, empresa, para que le prestes las instalaciones. Lo ordena imperativamente. Voy a intervenir porque el servicio público que brindas, el titular soy yo y quien te otorgó la concesión fui yo. Así que tú síguete por cuerda separada tu movimiento de huelga, ¿verdad? Y yo hago prevalecer, ¿cuál? El interés general por encima de tu interés particular, porque a una empresa y a un derecho colectivo de los trabajadores de cierta empresa, obviamente por encima de ese derecho colectivo de esos trabajadores está el interés general de todos los mexicanos que tienen el derecho a trasladarse, ¿verdad? A través de este servicio público aéreo. ¿Sí queda claro, señores? ¿Sí o no? Sí, profesora. ¿Sí, Martín? A ver, César, ¿sí quedó claro? Fernando, Daniel, Luis Daniel, por favor. Sí, profesora. Luis Daniel está levantando la manita. Luis Daniel, adelante, por favor. Sí, maestra. Bueno, era precisamente para comentar lo que nos decía de los 3 derechos que otorga la propiedad, que, bueno, en derecho civil nos comentaban era el ius utendi, ius fruendi y el ius abutendi. Entonces, cuando estábamos leyendo la fracción de la que nació el análisis, decía en las cuales el Estado solamente ejerza la posesión. Entonces, podemos ahí entender que no está ejerciendo el ius abutendi, porque puede usar de él, puede disfrutarlo, pero no puede disponer, porque eso solamente le corresponde a su propietario en base al ius abutendi. Exacto. Gracias, Luis Daniel, por ilustrarme. Hay cosas que le voy a hacer franca, probablemente ahorita, por dar la explicación tan rápida, pues no las tenga precisas, Luis Daniel. Y agradezco, porque debo felicitar que tenga yo alumnos que estén enriqueciendo, ¿verdad? Que pues estos comentarios que estamos haciendo sobre las fracciones, ¿verdad? Y artículos de la ley, porque es muy importante, chicos. Ok, bien, gracias Luis Daniel. Vamos entonces, que bueno, estábamos en qué fracción, estábamos en la fracción séptima, octava, Eric. Fracción octava, patrimonio inmobiliario federal y paraestatal. El conjunto de bienes federales y aquellas propiedades de las entidades. Y el conjunto, perdón, de inmuebles federales, Eric, te me comiste una palabra. Ay, Dios, sí, es cierto. Cuando habla de patrimonio inmobiliario, se está refiriendo al conjunto de bienes inmuebles, repetir, tanto del legislativo, del ejecutivo y del judicial, y aparte también al conjunto de bienes inmuebles que pertenecen a las paraestatales, como son organismos descentralizados, empresas mayoritarias y fideicomisos públicos. Se refiere a todo ese acervo. Y por último, Eric, fracción novena. Fracción novena, secretaría. A la Secretaría de la Función Pública. Que hace un momento, ¿verdad? Yo decía, esta fracción novena, pues la relaciono con la fracción segunda, cuando dice, debemos entender por dependencias administradoras de inmuebles,
a la secretaría. Pues ¿a cuál secretaría? Ya sabemos, y entonces nos fuimos a la fracción novena y dice, cuando la ley solo diga la palabra secretaría, se está refiriendo a la Secretaría de la Función Pública. Parece algo muy sencillo, pero a los alumnos se les barre esto, y tan se les barre que hace un momento lo pregunté y una sola persona me lo dijo, pero le digo, ¿y de dónde sacaste la conclusión? Y entonces, ay, espéreme maestra, porque no tengo la mano. No, eres abogado. Si un médico, tú vas a ver a un médico y no tuviera el instrumental médico para auscultarte, le dices tú, ay, qué chafa médico. Y si tú eres abogado y si no tienes la ley y no la desmenuzas, pues qué chafa abogado eres, ¿sí? Entonces, ojo, jovencitos hermosos. Vámonos entonces con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es 3. A ver, Fernando de la Mora, fracción, pregunta 3, por favor. Fernando de la Mora. Ay, yo dije ya. Ahorita voy a estar preguntando a la zapa que se les quite, se despierten mis alumnos. Pregunta 3, Fernandito. Ay, ese Fernando. Ay, ok. ¿Qué crees? Que ya son las 10 de la mañana en punto. Ay, no puede ser. Yo me estoy... Ay, sí, te salvó la campana. Pero a ver, amenazo desde ahorita y lo digo contundentemente. Mañana voy a continuar no solamente aparentemente una lectura, pero también comentada, señores. Y yo necesito que ustedes estén conmigo en esta reflexión, jovencitos, ¿eh? Porque no quiero que después digan, ay, nada más estamos leyendo la ley. No te me equivoques, ¿verdad? La estamos comentando. Así que el día de mañana los diviso, jóvenes. Gracias por su participación. Hasta mañana. Bye, bye. Que esté bien, profesora. Hasta luego. Hasta luego.